Esperamos que Dios los bendiga grandemente. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Bueno, dice, iré a sanarlo, dijo Jesús. Pero le responde, le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, dice, lo sé, porque bajo la autoridad de mis oficiales superiores, yo tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Y Jesús se queda maravillado. Al oírlo, se queda asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, yo no he visto una fe como esta en todo Israel. Y luego comienza a profetizar y comienza a anunciar, dice: les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham. Ahí está también hablando de nosotros. Dice: se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. El tema hoy que quiero compartir con ustedes es: solo di la palabra. Solo di la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Hoy en esta tarde pido que tú hables a cada persona como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Y todos digan un fuerte amén. Al sentarse, dile a toda la gente que está a tu lado, dile: solo di la palabra. Y pueden ocupar su lugar. En un par de días aquí en Estados Unidos, para aquellos que nos están viendo de otros países, celebramos aquí un día festivo que le llamamos Acción de Gracias. Y el propósito de este día festivo es de que nosotros nos reunimos en la casa de alguien o nuestra casa y nos juntamos con nuestros familiares, nuestros parientes, los que queremos y los que no queremos también, con nuestras amistades, y reflejamos en las bondades. Como creyentes sabemos que Dios nos ha dado las bendiciones que disfrutamos día con día, y por eso le decimos acción de gracias. Pero muchas personas lamentablemente no hacen eso, se les olvida de ser agradecidos y nada más se ponen a comer, y es un día festivo en donde se come mucho. Nadie se rió, todos saben a lo que me refiero. Bueno, el día de acción de gracias, y yo espero que tú esta semana lo tomes como una oportunidad para que tú puedas reflejar de las bondades de Dios, de lo que Dios ha hecho, qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Porque en verdad Dios ha sido bueno con nosotros. Puedo decir lo siguiente: que Dios nos ha dado mucho. Dios nos ha dado mucho, Dios nos ha bendecido. Aquí hay tantas personas que vienen vestidas bien, no te falta que ponerte. En comparación a mucha gente del mundo, no te faltó de comer. Aquí nadie, les aseguro, todos aquí han comido algo en las últimas 24 horas.
y algunos comimos poquito de más en las últimas 24 horas. Algunos de nosotros no deberíamos de comer las próximas 24 horas de todo lo que comimos las 24 horas anteriores. Dios nos ha bendecido. ¿Podemos decir amén? Dios nos ha bendecido, Dios ha sido bueno, rico con nosotros. Tenemos casa, tenemos bienes, tenemos carros, tenemos dinerito guardado por ahí. Tenemos tantas cosas, pero yo quiero dejarte saber que lo más grande que tienes no es nada de esas cosas. Lo más grande que tú y yo tenemos es la palabra de Dios. Nada es más grande que la palabra de Dios. Y al concluir este lema que comenzamos hace unas 6 semanas o 7, acerca de la sanidad, yo quiero dejarte saber y quiero que entendamos una cosa: que lo que te sana es la palabra de Dios. Si en alguna ocasión tú has venido a recibir oración y alguien oró por ti y el Señor te sanó, ya sea en un servicio aquí, en una campaña de sanidad, en un avivamiento, lo que sea, yo quiero dejarte saber que esa mujer o ese hombre no te sanó. Si en alguna ocasión Dios me da a mí la dicha de orar por ti y el Señor te sana, no vengas a darme el crédito a mí, por favor, porque yo no te sané. Un hombre no te sanó, una mujer no te sanó. La persona que oró por ti tuvo que declarar la palabra de Dios y el nombre de Dios para que sucediera una sanidad, porque lo único que nos sana es la palabra de Dios. Y a Dios, solo a Él sea la gloria por las sanidades, los prodigios y los milagros que suceden en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ya sea que la palabra sea predicada, anunciada, profetizada, la palabra sana. Y cuando todo en este mundo nos falla, hay una sola cosa que permanece para siempre, y eso es la palabra de Dios. Desde el principio la palabra del Señor testifica del poder de su palabra. Génesis capítulo número 1, desde el primer versículo nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma. Estaba un desorden en la tierra. Pero después, unos versículos después, entendemos y nos damos cuenta de una característica de Dios, que es lo primero que nosotros en las Escrituras conocemos de Dios. Antes de que Dios, o conociéramos, digo, que Dios es un Dios bueno, y lo es, que Dios es un Dios sanador, y lo es, antes de que conociéramos que Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor, la primera cosa que vemos en las Escrituras de Dios es que Él es un Dios de movimiento. Pues dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Por eso nombramos la iglesia Momentum, porque la palabra momentum es la palabra latín para movimiento, porque cuando Dios comenzó a moverse desde el principio, no ha dejado de moverse. Dios es un Dios de momentum, de movimiento. Dios se mueve, y cuando algo comienza a moverse bajo el momentum de Dios, nunca deja de moverse. Esa palabra que fue anunciada, que fue predicada desde el principio, todavía resuena hasta este día. Tanto que después dice Dios, sea la luz. Dios dijo, Dios no prendió la luz. Dios dijo, sea la luz. Y la palabra de Dios nos dice que Él vio la luz y lo llamó bueno, y separó la luz de la oscuridad, separó las aguas de la tierra y puso todo en su orden cuando Dios lo dijo.
Tanto esto es cierto que Juan lo tuvo que incluir en su primer capítulo cuando nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo mismo en el principio era con Dios. El versículo 3 nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada fue creado sin Él ni por Él. Y luego en el versículo 14 de ese mismo capítulo nos dice que el verbo fue hecho carne, hablando del Señor Jesucristo, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos la creación, vemos la redención, vemos la salvación, vemos la profecía cumplida, todo porque Dios habló. Todo porque Dios habló. Porque antes que Dios obra, primero Él habla. Y la razón que eso es importante saber es porque muchos queremos que Dios obre, pero no me digas nada, Señor. No me digas que tengo que cambiar. No me digas que estoy en pecado. No me digas que tengo que corregir algo. Solo quiero tu milagro. Solo quiero tu sanidad. Quiero tu redención. Quiero tu aliento. Pero no me digas nada. No me hables, solo obra. Y yo quiero decirte que antes de que Dios obra, Él primero habla. Él primero habla. Pone todo en orden, su palabra. Y lo hemos visto en diferentes retratos. Se levanta la tormenta, se levanta la tempestad, mientras Jesús iba con sus discípulos en el barco. Y se asustan. Literalmente piensan que se van a morir porque han visto lo que tempestades han hecho con otras personas que ellos conocían. Cómo volteaban barcos boca abajo, cómo se hundían en el mar. Y ellos, pensando que esto es posible que nos suceda a nosotros, corren y despiertan al Señor. El Señor dormido se levanta, le dice: nos estamos hundiendo, Señor, ¿qué va a pasar? El Señor se levanta y Él mira a la tempestad y Él habla y dice: silencio, calma. Cuando Él anunció, yo quiero dejarte saber que cuando llueve afuera va a llover. Cuando hace viento va a ser viento. Dios ha puesto todo esto en el ritmo de la tierra para condicionar los tiempos y los sazones de la tierra. Él ha puesto todo en orden, pero aún lo que ya está en orden, aún lo que ya está establecido, se somete cuando Él habla. Y esa tempestad que no tenía que calmarse, porque la tempestad iba a ser lo que la tempestad iba a ser. Cuando el Señor habló, la creación reconoció que era la misma voz que había anunciado desde el principio y se tuvo que calmar, porque aún la tempestad conoce la voz que lo creó. Ok, solo yo me emocioné, está bien, y mi esposa que dijo Pero ha sucedido en otras ocasiones. Lo que me encanta es la respuesta del oficial romano, porque él dice: cuando yo digo ven, ellos vienen. Cuando yo digo ve, ellos van. Y es lo mismo que el Señor había hecho. Cuando Pedro clama a Él y le dice: a ver, sea la luz, aleluya, gloria a Dios. Se crean. Cuando la palabra es anunciada, algo va a suceder. Entonces yo quiero que tú sepas una cosa. En el momento que Pedro le pide al Señor que camine contigo en las aguas, le dice: permíteme que yo camine contigo. En el momento que él, así igualmente como dice el soldado romano, cuando yo digo ven, ellos vienen. Lo primero que Jesús le dice a Pedro, le dice: ven. Pero lo interesante es de que no solamente Pedro obedeció a Jesús, también el agua. En el momento que él dijo ven, el agua tuvo que convertirse en lo que se tuvo que convertir para que Pedro pudiera caminar sobre el agua.
La próxima vez que tú escuches a alguien decir que Pedro caminó sobre el agua, corrígelos por favor. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Porque es imposible. Imposible, por favor, escúchenme. No vayan a casa a tratar de intentarlo. Me llenan la tina, me llenan la alberca y ahí están caminando porque pasó. Yo quiero dejarte saber que es imposible. Quiero que lo reconozcan. Digan amén si usted cree que es imposible caminar sobre la agua. ¿Escucharon? Por favor, todos los abogados escucharon, para que nadie nos meta demanda, que nos dijeron que podamos caminar sobre el agua y me metí y me hundí. No se puede, al menos de que Dios diga la palabra. En el momento de que Jesús dio la palabra, el agua violó su propia ley y se ajustó la gravedad. Todas las leyes de la tierra allí inmediatamente cesaron, porque todo está sometido, hermanos, a la palabra de Dios. En el momento que Él dijo ven, todo se acondicionó a la palabra del Señor. También sucedió cuando los 10 leprosos vinieron con el Señor Jesús a que fueran sanos. Piden sanidad y en ese momento el Señor los despide de su presencia y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. No oró por ellos, no puso manos sobre ellos. Imagínense venir aquí al altar a recibir oración. Yo le digo: váyase. Pues, a ver, ¿quién regresaría a esa iglesia? Nadie regresaría a esa iglesia, ni yo. Imagínense llegar a la puerta de la iglesia: no entren, por favor, váyanse a su casa. Se sentirían ignorados. A ver, en toda seriedad, ¿quién regresaría el próximo domingo? Nadie, al menos de que así me quieren y así pero perderían cariño, perderían respeto, porque ¿quién quiere ser ignorado? Ahora, cuando Dios habla y te da instrucción, ¿te está ignorando o te está dando instrucción? Aún cuando parezca ser que el Señor te está despidiendo, mientras sea la instrucción que Él te dio, tú síguela al pie de la letra. Porque en el momento de que ellos, al dirigirse al Señor, el Señor les dice: váyanse y preséntense con el sacerdote, dan la vuelta. Pudieran haber escogido ponerse a pelearse con el Señor, argumentar con Él, hacerle más preguntas, pero no hicieron eso. Obedecieron la instrucción. No están de acuerdo con ella, a lo mejor quizás no la entienden. ¿Quién la entendería en ese momento? Pero es lo que el Señor me indicó. Entonces, en vez de argumentar, en vez de yo dar mi opinión, mejor voy a obedecer la palabra. Y en el momento que ellos dieron la vuelta y comenzaron a caminar, nos dice y nos testifica la palabra del Señor que recibieron su sanidad mientras iban caminando, tanto que uno de ellos vio que se siente mejor, que ya no hay heridas en su cuerpo, se voltea y corre al Señor y le da gracias por haber recibido su sanidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú caminas sobre la voluntad de Dios, estás caminando sobre la palabra del Señor, y la palabra, aunque la entiendas o no, la quieras aceptar o no, mientras la obedezcas, siempre te dirige al lugar donde suceden milagros y prodigios de parte de Dios. Alguien diga amén y denle un aplauso a Cristo en esta tarde. Pero lo que me impresiona de este pasaje es de que el soldado romano, o el oficial romano, digo, él sabía. Yo no sé quién le dijo, pero él sabía que si solo él diera la palabra, sucedería el milagro. Él sabía. Yo no sé cómo sabía. Yo no sé si en él vigilar las cortes y las calles, en una de ellas pasó por una sinagoga y escuchó ese pasaje anunciado.
No sé cómo él sabía, pero él sabía. Él sabía que la palabra era suficiente. Él sabía que cuando Dios habla, nadie más tiene que hablar. Él sabía que mientras sigues la instrucción de la palabra de Dios, no hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay ninguna situación que Él no pueda resolver. Él sabía, Él es un pecador, Él está alejado de Dios. Él representa la sociedad que crucificaría al Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo en esta tarde? Pero él sabía. Mi pregunta hoy es cómo él sabía. Pero mi segunda pregunta es, ¿por qué no sabes tú? ¿Por qué a veces no entra el dinero, no entra la seguridad y andamos en el suelo? ¿Por qué? ¿Por qué llega la enfermedad y no podemos dormir en la noche porque no sabemos lo que va a pasar mañana? ¿Por qué nos llega mala noticia y ahora andamos todos estresados? Me incluyo también yo a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos ha sucedido? Que cuando estas cosas suceden no sabemos qué hacer. ¿Por qué se nos olvidó que su gracia es suficiente? ¿Por qué se nos ha olvidado que la palabra de Dios es lo que necesitamos y lo único que necesitamos? Que todo nos va a fallar en esta vida. La persona que está sentada junto a ti te va a fallar. Todo a tu alrededor te va a fallar. Esta iglesia te va a fallar. Este predicador te va a fallar. Todos los que se pongan aquí te van a fallar. Todo a nuestro alrededor nos va a fallar. Pero hay una cosa que nunca nos falla. Es lo que permanece para siempre. Y eso es la palabra del Señor Jesucristo, que nunca nos falla. Pero ¿por qué se nos ha olvidado? ¿Por qué no sabemos cuando deberíamos de saber? Este hombre sabía que si solo el Señor diera su palabra, sería suficiente. El Salmo 33, versículo número 9. Y yo no sé si a lo mejor al caminar este romano, este centurión, escuchó este pasaje, pero nos dice que pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Es interesante y es importante entender el poder que tiene la palabra de Dios. Porque si no entendemos el poder, no lo podemos ejercer. Y para poder ejercer el poder de Dios, tienes que saber lo que tiene el poder de la palabra de Dios. ¿Están conmigo en esta tarde? Entonces, sabemos, como Juan también en el capítulo 1 nos lo anuncia, desde Génesis 1 a Juan 1, y aquí el Salmo 33, versículo número 9 nos dice que el Señor declaró todo, lo habló todo en existencia. Todo lo que vemos lo vio el Señor cuando Él habló, incluyéndote a ti. Pues después el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todo el Señor lo creó. Todo lo que tú ves a tu alrededor, el Señor abrió camino para ello. Y dice la palabra del Señor en el primer capítulo de Génesis, que Él al hablar comenzaron a levantarse todas las cosas, incluyendo los árboles, las flores. Todo lo que tú ves a tu alrededor comenzó a levantarse desde el suelo hasta arriba. Y Él al anunciar, sea el árbol, se levantó el árbol. Sea la flor, y se levantó la flor. Todo se comenzó a levantar. Mientras Él seguía hablando, todo seguía naciendo. Pero yo quiero que tú entiendas que el poder de la palabra de Dios sucede cuando tú haces algo con lo que se te dijo. Dios creó el árbol, pero Él no crea sillas.
¿Estás conmigo? El Señor da a nacer árboles. Esta silla que viene desde el comedor de mis papás. ¿Y de qué año es esta silla? Ni sabes. Se me hace que es más vieja que tu mamá. Ay, no le dije que es vieja, le digo que la silla es más vieja, hermanos. Esta silla fue hecha de madera de oak. ¿Cómo se dice oak en español? Oak. Así se dice oak. Búsquenme la palabra, por favor, ahorita me dicen. ¿Cómo? Encino. Encino. Ok, bueno, digamos que es encino o oak. Ok, bueno. Es hecha de esa madera. Dios creó a ese árbol, pero Dios no creó esta silla. Alguien agarró, alguien se posesionó de lo que Dios produjo con su palabra y lo puso en acción. ¿Cuánta más palabra necesitas para que tú hagas algo con lo que Dios dijo? Esta silla yo me puedo sentar en ella, puedo disfrutarla, y todo lo demás, ya sea una mesa, ya sea un comedor, una vitrina, ese órgano que está allá. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que fueron hechas por madera, pero Dios no creó ese órgano, no creó esta silla, pero la palabra de Dios abrió camino, porque la palabra de Dios, la instrucción de Dios abre el camino para que todo lo demás suceda. Cuando Dios te habla, todo lo que tú le pides al Señor ya está a tu alrededor, pero no está en ti. Cuando está en ti, sale de ti lo que Dios profesó desde el principio. Esa sanidad que tú necesitas, Dios ya la declaró hace mucho tiempo. Ese milagro que tú necesitas, ese quebrantamiento, ese cambio que tú necesitas en tu vida, ya está disponible, pero no está en ti. Cuando te predicamos y tú aplicas la palabra del Señor y sobresale de ti, resuena de ti, fluye fuera de ti, entonces vas a ver que la palabra de Dios se cumple, porque dice su palabra que su palabra no regresa vacía. Juan capítulo 15, versículo número 7 nos dice: si ustedes permanecen en mí. Esto hace que los religiosos se enojen, porque hay tantas personas que dependen de su religión más que de su Dios. Yo fui a la iglesia un día, yo me confesé un día, yo me bauticé un día, yo le dije sí al Señor un día, pero yo me fui a hacer todo lo que yo quería hacer. Pastor, todavía soy salvo, ¿verdad? Hay muchas iglesias que te van a decir sí, esta no. No. Porque hay una cosa de haber comenzado con Dios y otra cosa es de haber permanecido en Él. La escritura no dice: si ustedes comienzan en mí y mis palabras comienzan en ustedes. Porque ¿de qué sirve que haya comenzado algo si no permaneció? ¿Te acuerdas que te saludé hace 15 años y no nos hemos visto? ¿Todavía somos amigos? No. Serás conocido, pero un amigo, una amistad permanece, un esposo permanece, una esposa permanece. Permanecer es la clave, porque después dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, aquí está la recompensa. Dice: pueden pedir lo que quieran. Pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Porque el favor de Dios no es para los perfectos, son los que permanecen. Que durante las luchas y las pruebas de la vida permaneciste, no te diste por vencido. Cometiste 1, 2, 3 errores, pero permaneciste. Para ti es el galardón de la vida. Para ti el Señor te da el favor
de poder pedir lo que tú quieras y se te dará concedido. Pero para que esto suceda, y te digo ya por último, tiene que haber un proceso. La palabra tiene un proceso. No es que la palabra necesite un proceso. La palabra no necesita ninguna asistencia. El proceso lo necesitas tú. El proceso lo necesito yo. Entonces yo quiero darte como instrucción el proceso de su palabra, para que podamos entender cómo llegamos de un punto a este punto, que su palabra permanece en nosotros y todo lo que pidamos el Señor nos lo concede. Bueno, aquí te va. La primera cosa que experimentamos cuando escuchamos la palabra de Dios, que a muchos nos sucedió, a algunos, créanlo o no, les está sucediendo ahorita, y está bien. La primera cosa que sucede cuando la palabra de Dios se nos es compartida es que la palabra nos conforta, nos confronta, digo. La palabra nos confronta. Nos va a decir lo que no queremos escuchar. Nos va a indicar donde hay un error. Si en alguna ocasión te ha tocado tratar de vender una casa o algo, te mandan a un inspector y te inspecciona todo y comienza, y no te gusta lo que te están diciendo, pero si tú quieres vender esa vivienda o esa propiedad, tienes que arreglar o tienes que descontarlo para que la persona lo arregle, porque te van a decir lo que no quieres escuchar. A veces la palabra del Señor, y muchas en ocasiones así es también, nos confronta la palabra, nos pone en orden todo lo que está fuera de orden. Y esto es muy importante entender, porque hay tantas personas que vinieron y escucharon y no les gustó lo que escucharon y se fueron, porque no quieren ser confrontados. ¿Quién quiere ser confrontado? ¿Quién quiere que alguien te diga lo que no quieres escuchar de ti? Nadie quiere escuchar. Y de vez en cuando lo necesitamos. Necesitamos que alguien confronte nuestro egoísmo. Necesitamos que alguien confronte nuestro orgullo. Y si no es algo en la vida, te lo va a hacer. Todo lo necesitamos. Y esa idea que somos unas buenas personas, yo quiero dejarte ver, aquí no hay ninguna persona buena. Nadie aquí es bueno. No te creas esa mentira del enemigo que te hace pensar que tú y yo somos personas buenas. Nadie aquí es una persona buena. Quizás has tenido buenas acciones, que la gente piense que eres una buena persona, pero a lo más profundo de cada uno de nosotros hay maldad. No somos personas nuevas. Por eso necesitamos a un Salvador. Necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados. No existe ninguna persona tan buena que pueda decir: mi bondad me gana mi salvación. Todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria del Señor. Todos aquí tenemos cierta maldad, aunque no lo creamos. Y de vez en cuando sale, cuando alguien verdaderamente te hace enojar. La gente ni te conoce, oye. Dice: ¿de dónde salió esa leona? Sale de repente, dice: hasta me asustaste. Yo no sé de dónde salió esa persona tan calladita, pero la haces enojar y vieras. Y a veces, de vez en cuando, sin quererlo, a veces estamos manejando, cansado del trabajo, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Todos los días cruzamos un desierto, Las Cruces, Nuevo México. Y llegamos a casa agotados del trabajo, de las cargas de la vida, de todo lo que viene, de todavía cocinar, a limpiarle a nuestros hijos, ayudarlos con la tarea y todo eso. Y llegas vas llegando a tu casa con tu carcachita que apenas funciona, y ves que el vecino que no trabaja tan duro como tú, así piensas tú, que no trabaja como tú y no se lo merece y ni sirven a Dios, carro del año otra vez. Oye, ¿en serio? Que a todos los años carro del año. Y no temen a Dios, no sirven a Dios. Pero tú, como buen cristiano, dices: ay, mira, que el Señor los bendiga.
Y dices eso porque eres un buen cristiano, pero verdaderamente hay algo adentro de ti que dice, ¿por qué yo no? Y todos hemos experimentado un ¿por qué yo no? En la vida. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no yo? Ahí están las 5 amigas solteras, van al Starbucks, van a la mall, siempre haciendo vida juntas, y una finalmente encontró novio y ya se comprometió con él. Y todas, ¡ay! Felicidades. Y tú te vas a casa, ¿por qué yo no? Yo estoy más bonita que ella, yo estoy más flaca que ella, ¿por qué yo no? Todos tenemos un momento en la vida que reflexiona nuestro carácter y nuestra intención real, celo, orgullo, todos aquí. Por eso necesitamos que la palabra nos confronte para hacer todo eso a un lado y llegar a nuestra humanidad y que esa humanidad se someta a la voluntad de Dios. ¿Me están escuchando en esta tarde? Confronta. Y luego la palabra del Señor te trae a convicción. Porque no solo ser confrontado, si no hay ninguna aceptación de decir, ¿sabes qué, pastor? O a la palabra de Dios, Señor, tienes la razón. Sí, eso lo tengo que aplicar a mi vida. Sí, no estoy bien. Acepto que no he hecho lo correcto. Eso es la convicción. Y muchas personas han recibido confrontación de la palabra y convicción también. Pero muchas personas que abandonaron la primera etapa de ser confrontados y no les gustó lo que escucharon, no pueden venir a convicción. Por eso no hay nada que sucede en la vida de esa persona, porque tiene que haber convicción. Tiene que haber algo en nuestra alma que dice, sí, Señor, tienes razón. No lo he hecho en la forma correcta. Y luego me lleva al tercer punto, que eres convencido, te convence la palabra de Dios. Te lleva de convicción ahora a ser convencido de esto. De decir, ¿sabes qué? Sí, tu voluntad es lo correcto. Sí, tu voluntad, tu palabra tienes razón, la acepto. Y estoy convencido que tu manera, Señor, es mejor que la mía. Que tu voluntad es mejor que la mía. Que todos estos años yo lo he hecho a mi manera, yo lo he hecho a mi propósito, pero ahora me rindo a ti, Señor, me entrego completamente a ti, porque ahora estoy convencido que tu voluntad es mejor que la mía. Vamos, alguien alabe al Señor por eso. Y todo esto, ser confrontado, caer bajo la convicción del Espíritu Santo, que el Señor me convenzca, que yo sea convencido que Dios es real, que su palabra es real. ¿Sabes qué? La persona que el enemigo teme más es una persona convencida. Una persona que es convencida no puede ser removida, no puede ser estremecida. A ver cuántos están convencidos aquí que su Redentor vive, que Dios es real y su palabra es real. Hoy en este día, si no estás convencido, el mundo va a trapear el piso contigo, hermano. Tienes que estar convencido, no puedes estar tambaleando. Y si es algo que el Señor te tiene que confrontar en ello, que sea así. Porque hoy en día a lo que vamos, escúchenme, a lo que vamos y a lo que van sus hijos, mis hijas también, necesitamos cementarlas en la palabra de Dios. Y necesitamos ser casas, hogares convencidos del poder de Dios, porque una persona, una familia, un hogar que está convencido de quién es Dios y qué es su palabra, el enemigo tiene que huir, porque el enemigo no pierde el tiempo con una persona que ya está convencida. Y todo esto, hermanos, para llegar a que la palabra nos cambie. La palabra nos cambia. Nos cambia.
ya no somos la misma persona. Ya no hablamos de la misma forma, ya no somos igual. El Señor nos ha cambiado. El Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Lo ves en tantas personas donde tú dices, esa persona nunca hubiera podido cambiar. Mi esposo nunca hubiera podido cambiar. Mi esposa nunca hubiera podido cambiar. Oré por mis hijos creyendo que nunca iban a cambiar, pero algo sucedió y mi familia cambió para siempre, porque la palabra trae cambio. Hay un cambio que puede suceder en tu vida cuando tú dejas que la palabra permanezca allí. Así que, hermano, lo último que quiero dejar saber es de que honres la palabra de Dios en cada instante de tu vida, en cada circunstancia de tu vida. Honra la palabra de Dios. No importa qué situación se levante contra ti, no importa qué reporte recibas, no importa cuál sea la condición de tu corazón. Cree en el Señor y cree en su palabra y honra su palabra. No importa que se levante contra ti. La próxima vez que el reto esté muy difícil, la próxima vez que la situación esté muy grande, solo di la palabra. Solo di la palabra que Dios ha dado, la palabra que el Señor ha compartido, que eres bendecido, que eres sano, que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando vengan nuestros hijos con diferentes situaciones, levántales la palabra del Señor, porque es la palabra que permanece para siempre. Así como Dios dio a nacer todo con su palabra, todo así permanecerá con la palabra del Señor. Levántale un aplauso a Cristo si tú lo crees. La palabra permanece, la palabra nos ayudará, la palabra nos sustentará, la palabra va a abrir camino donde no hay, la palabra sanará, la palabra levantará. La palabra permanece para siempre.